Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Vamos a dar inicio a esta conferencia magistral. Bienvenidos, bienvenidas. Denos un minuto para preparar ya todo lo que hemos planeado en colaboración con Gerardo Lombardi, que es el conferencista magistral de esta mañana. Muchas gracias. Buen día para todas y todos los asistentes y participantes de este tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Mi nombre es Socorro Guerra. Agradecemos su asistencia a este evento para poder realizar esta actividad de forma ordenada. Vamos a mantener micrófonos y cámaras apagadas. En este momento voy a activar la mía para que podamos identificarnos. En caso de que tengan alguna duda, bueno, pueden ustedes hacerlo por escrito a través de nuestro chat. En este momento voy a comentar la dinámica de participación. El conferencista tendrá 40 minutos aproximadamente para exponer su tema. Una vez que haya concluido la presentación, se abrirá la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, iremos dando la palabra a las y los asistentes para que de esta forma puedan hacer su pregunta y escribirla a través de nuestro chat o levanten la mano para que podamos darles la oportunidad de activar este micrófono. Es un honor presentarles al conferencista invitado de este día, para lo cual hemos preparado un video con su semblanza que a continuación presentamos para que ustedes puedan conocerlo más a fondo. Tercer Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2022. Gerardo Lombardi, de nacionalidad venezolana, ha sido conferencista, capacitador en producción de radio educativa, maestro, locutor y alfabetizador desde hace 40 años, labor por la que ha recibido diferentes premios a nivel nacional. Es asesor de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, desde 2016, de la cual ha sido presidente y vicepresidente, miembro del Comité Directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Por más de una década fue director del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Actualmente es coordinador de su Federación Internacional. Bienvenido, Gerardo Lombardi. Y es así como vamos a dar inicio a esta conferencia magistral, avances y retrocesos en la legislación de radios comunitarias en América Latina. Le damos la palabra a nuestro conferencista, Gerardo Lombardi. Le recuerdo que cuenta con 40 minutos aproximadamente para su exposición y puede compartir pantalla en caso de que haya preparado su presentación. Muchísimas gracias, bienvenido y qué gusto, es un honor conocerlo. Muchísimas gracias, Socorro, de verdad, por esta invitación. Y a todas las personas que han tenido a bien conectarse. Veo algunos nombres conocidos y alguna gente muy querida. Bueno, lo primero, en la presentación quizás lo que soy es coordinador del equipo de Secretaría Ejecutiva de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Y bueno, me han hecho esta invitación para que comparta una serie de información en el marco de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y del movimiento en general de radios educativas, populares, comunitarias. Quisiera confirmar si ustedes están viendo la presentación. Así es, la podemos ver. Perfecto. Entonces, esto es una guía porque en realidad lo que quiero es conversar con ustedes y ponerles un marco general de cómo ha sido la evolución de este movimiento de radios que algunos le llaman pues comunitarias, educativas, populares, han tenido muchos adjetivos. Sin embargo, ya en el transcurso de mi conversación, ustedes podrán identificar un poco mejor por qué esta experiencia o este movimiento de comunicación en América Latina ha tenido, según épocas y según opciones, educativas, políticas,
comunicacionales, legales, diferentes nombres. Y quiero enmarcarla en su historia, de dónde venimos y algunas pinceladas de hacia dónde vamos. Por supuesto, no puedo dejar de comentar que mi punto de partida está enmarcada en una gran encrucijada que viven estos medios en América Latina. Estos medios, estas radios y ahora multiplataformas, pues están en un momento, en una encrucijada muy importante para mirar hacia el futuro. Son medios que tienen una larga data, una larga historia, y estamos en tiempos de cambio, cambios muy vertiginosos, cambios muy dramáticos a todo nivel. Y en cuanto a las tecnologías, esto se acelera con mayor incidencia en el trabajo, con lo cual estamos entre la posibilidad de un nuevo parto o quizás una funeraria de un modelo de comunicación en el continente. Lo primero que quisiera comentarles es que hay varios puntos de partida que quisiera comentarles. El primero, por supuesto, tiene que ver con que este abordaje eh, lo hago desde la experiencia de haber participado en la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, lo que no quiere decir que hable en este momento en nombre de ALER. No estoy hablando en nombre de ALER, estoy hablando en nombre propio, pero evidentemente a partir de esta experiencia. Y creo que a lo largo de nuestra historia hemos tenido siempre una gran vinculación con las tecnologías y con todo el tema educativo, legal, etcétera. Y lo novedoso es que por primera vez el discurso, la narrativa y la metodología están supeditadas a toda esta evolución tecnológica. Y la tecnología en la que hemos evolucionado y la que hay que normar vino para quedarse. Por primera vez los bueyes están delante de la carreta. Nosotros en los proyectos educativos y de radio íbamos delante de las audiencias, y hoy las audiencias van delante de los proyectos comunicacionales. Así que lo primero pues es este abordaje que les quiero compartir, y sobre todo quisiera imaginar con ustedes hacia dónde pudiera ir este trabajo en América Latina. No me pasa el... Pero, un segundito, por favor, que tengo problemas con la presentación. Un segundo. Disculpen. Ya me pasó la otra vez, creo que tengo un problema con mi máquina. ¿Me confirman si esta la... En Bueno, pantalla seguimos viendo la presentación de PowerPoint. bien, perfecto. Bueno, voy a ir así, me disculpan porque no sé qué ha pasado con mi máquina y estoy fuera de la oficina. Bueno, entonces esos son puntos de partida que quisiera dejarles a ustedes en clave de varias generaciones que han estado trabajando en estos proyectos educativos y comunicacionales. Son generaciones que tienen que ver con paradigmas, y la primera generación que yo quisiera rescatar es que estos movimientos de radio comunitaria, educativa, popular, pues datan desde antes de los años 70. Por cierto, en México tenemos dos experiencias emblemáticas. Está Radio Guayacocotla y Radio Teocelo, que son instituciones históricas que han marcado un estilo de comunicación que ha sido pionero en México, pero también en América Latina. Y el origen de estos proyectos educativos y de desarrollo, pues tuvieron origen en la Iglesia Católica, una Iglesia Católica confesional, ayornada después del Vaticano II. Por lo tanto, había una condición jurídica muy clara, que es el enfoque que se me ha pedido. Pero esto se dio en contextos de América Latina, de dictaduras militares, donde había una fuerte presencia
de la política norteamericana para combatir el comunismo. Estas iniciativas de comunicación además tenían un financiamiento eclesial muy fuerte y una de las premisas que en aquel entonces se hablaba era hacer lo que no hace el Estado. Por eso es que muchos de los proyectos vinculados a Teocelo, Guayacocotla y a las otras radios que ustedes ven allí en la presentación, pues tenían que ver con un paradigma educativo de las escuelas radiofónicas, educación formal, alfabetización y con una metodología muy probada y de muchos resultados que se llamó en algún momento el maestro en casa. El paradigma comunicacional eran proyectos radiofónicos muy confesionales, muy unidireccionales, quizá a veces poco dialógicos, y se concentraron fundamentalmente en sectores campesinos y rurales. Y en cuanto a la tecnología, pues la tecnología disponible en aquel tiempo para el desarrollo de la radiodifusión y también para el poder económico de estos medios era la onda corta y la amplitud modulada. El gran desafío de este momento era que a más educación, pues habría más progreso. Y esta es la que en algún momento hemos caracterizado como la primera generación de este movimiento, que son las precursoras. Hay una segunda generación que hemos llamado las fundadoras. Esas fundadoras de este movimiento están entre los años 70 y los años 90. Aquí es donde aparecen con fuerza la experiencia de Fe y Alegría, pero también la experiencia, por ejemplo, de los institutos centroamericanos. Está el Instituto Costarricense, el Instituto Hondureño, el Instituto Nicaragüense, el Instituto Panameño de Enseñanza Radiofónica, el Instituto Guatemalteco de Enseñanza Radiofónica. En este tiempo es el gran boom, pero también un gran boom desde otra perspectiva. Ya la inspiración es cristiana. Aquí hay una diferencia importante de una opción fundacional católica explícita, yo diría que hasta proselitista, pues en este periodo aparece con fuerza, después de las conferencias episcopales de Medellín y Puebla, aparecen unas radios con inspiración cristiana de inserción popular. Por otra parte, en este periodo se produce un fenómeno en nuestro continente. Aparece entonces la migración interna del campo a la ciudad y América Latina se hizo un continente más urbano. Los pobres se hicieron más evidentes en las ciudades y procesos revolucionarios que provocaron caídas de dictaduras dieron paso a otras propuestas políticas que tuvieron fuerte impacto en la gente que trabajaba en los sectores populares a partir de la organización popular. No es casual que en este periodo nace ALER. No es casual que en este periodo ALER, además de promover el movimiento de radio, impulsó coordinaciones nacionales con un fuerte financiamiento de la cooperación internacional. Y ALER se convirtió en este momento, y habría que decirlo con mucha claridad, que el movimiento de radios educativas populares comunitarias tuvo en ALER una escuela de hacer radio. ALER ha sido más que una organización, ha sido un modo de acercarse a la comunicación vinculada a los sectores populares. No fue fácil, no todo fue sencillo, también hubo rupturas. La ruptura más importante y relevante en este periodo se produjo en los años 80, cuando una de las fundadoras, quizá la promotora principal de ALER, Radio Sutatensa, por razones de no estar de acuerdo con el rumbo que estaba tomando el movimiento, decide retirarse de la asociación. Frente al Estado y el tema legal, en muchos casos hubo mucha presión desde el punto de vista legal, puesto que por estas opciones políticas, las radios pues combatieron dictaduras y por lo tanto se convirtieron en una resistencia frente a procesos totalitarios que vivíamos en el continente en ese momento, con lo cual la parte legal pues también estuvo siempre en vilo y estuvo pues muy a partir de las negociaciones y no con pocas presiones. Creo que es importante también señalar que el paradigma educativo también comienza a cambiar.
ya no se conciben estos movimientos como una propuesta de educación formal, bancaria, instrumental y unidireccional, sino que comienza a impactar los postulados de la educación popular en la práctica de hacer radio, y es por eso que se le llama radio popular. No porque está con el pueblo, sino porque tiene una intencionalidad política, intencionalidad que está marcada por los conceptos y el desarrollo de la educación popular. Es importante también decir que en América Latina ha habido un fuerte movimiento de comunicación popular. Esta comunicación popular ha sido una interpretación de los postulados de Pablo Freire y todo un movimiento sobre cómo interpretar la comunicación a partir de procesos de educación popular. No me voy a detener en el tema de educación popular, pero es central para comprender las opciones que se han tomado a lo largo de la historia. Para nosotros, educación popular brevemente tiene 4 características. Tiene un compromiso ético con la transformación social, tiene un compromiso metodológico, no de cualquier forma se hace educación y comunicación. Tiene además un compromiso epistemológico, es decir, se hace comunicación desde y con los sectores populares, y tiene un compromiso político de transformación de la sociedad. Así que entendiendo estas 4 claves, pues también se va a entender cómo han ido evolucionando en América Latina para poder tener una mayor precisión de este panorama. El paradigma confesional comunicacional también fue evolucionando. Se hacía una radio de los convencidos para los convencidos. Entonces era una radio muy focalizada y se comienza a nuevas búsquedas, a tratar de hacer radio desde los convencidos para los no convencidos de algunos planteamientos. En cuanto a la tecnología, pues la onda corta empezó a dar paso a la amplitud modulada y a la frecuencia modulada, y las grandes comunicaciones que teníamos entre nosotros en América Latina eran por correo postal. Hoy para la generación de ustedes, estudiantes, es impensable que en un cassette, que no sé si les conocen, venían grabados unos programas que se repartían por correo postal que llegaban un mes después. Lo que hoy a un clic nos enteramos, en aquel entonces era después de un mes de correo postal. Y el gran desafío aquí fue pasar de un modelo educativo a un modelo educativo formal de escuela a un modelo de radio educativa en sentido amplio, donde la radio también se asumía como protagonista de los cambios. Esta segunda generación, me gusta llamarla las fundadoras. Una tercera generación que se fue desarrollando en el marco del proyecto neoliberal que combatimos en América Latina. En primer lugar, aparecen nuevas organizaciones que están más vinculadas, nuevos movimientos, más vinculados a sectores comunitarios. Aquí es donde emerge con fuerza el apellido comunitario a muchos de los movimientos que antes se llamaban populares. No es exactamente lo mismo radio comunitaria y radio popular en la historia de este movimiento. Sin embargo, habría que decir que en muchos momentos pues hemos coincidido, y en algunos casos se han calificado de la misma manera. Estas experiencias comunitarias que aparecen en este periodo son radios que apuestan por una audiencia más masiva, y son radios en las que abren su inspiración siendo más humanistas, más cristianas, con una vocación clara de urbana popular. Y en este momento, pues también aparece en América Latina unos nuevos actores sociales que siempre estuvieron, pero emergen con fuerza, como son las juventudes, las mujeres. Las democracias formales comienzan a tener paso. Y el neoliberalismo como propuesta del Dios como propuesta económica empezó a dar paso en América Latina. Es importante esto porque
Esto repercutió después en la perspectiva política y educativa y económica de las radios nuestras. Eh, Nos debatíamos entre el mercado como un dios y también emergen también con fuerza muchas radios que mercadeaban la opción de Dios. El desarrollo organizacional en este tiempo se dio con fuerza el trabajo en las coordinaciones nacionales y aparecen nuevas organizaciones que vinieron a apoyar el trabajo de comunicación. Quizá la más relevante que aparece en este periodo es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, y hubo eventos importantes en este tiempo que marcaron un poco como la perspectiva. Sin embargo, aquí aparece un tema legal o jurídico frente a los estados con mucha fuerza, puesto que estos movimientos sociales carecían de de fondos fuertes, eh, y además eran movimientos sin fines de lucro que veían que ven la comunicación más como un derecho que como un negocio. Comenzaron a abrirse frecuencias, comenzaron a abrirse radios en América Latina sin los permisos que otorgaba el Estado. Por eso hubo un gran debate si eran ilegales porque estaban incumpliendo la ley, o si eran alegales, porque no había una ley que amparara, no había leyes que ampararan estos modelos comunicacionales sin fines de lucro. Algunos llaman del tercer sector, algunos llaman eh, sí, del tercer sector, teniendo en cuenta que puede haber un sector público, un sector privado y un sector comunitario, un sector de organizaciones sin fines de lucro que también ejercen la comunicación como un derecho. Así que en este periodo, este movimiento se amplía su horizonte, amplía su visión, amplía su participación en América Latina con experiencias importantes en Argentina y en El Salvador, por ejemplo, como respuesta a los acuerdos de paz que se firmaron en el año 92 después de la guerra de El Salvador. Estos movimientos eran un movimiento de resistencia cultural frente a lo establecido. El paradigma educativo comienza a cambiar también, no solamente de educación popular, sino ahora masiva. Nos interesaba llegar a más gente, nos interesaba cada vez tener mayor penetración en en los sectores populares. Y el paradigma comunicacional pues también fue cambiando, como ya indiqué antes, era una comunicación que hacíamos desde quienes teníamos una serie de convicciones políticas, educativas y comunicacionales hacia sectores que no lo tenían. Entonces, esto provocó un tema importante de tener mayores niveles de diálogo. Es de esta época el eslogan con todas las voces, porque precisamente nos abrimos. Fíjense que en este periodo es cuando se produce con con mayor incidencia el cambio tecnológico. En el año 91, las comunicaciones nuestras eran por fax. Los primeros correos electrónicos en el año 94. En el año 94, 95, hacíamos las primeras reuniones por algo que se llamaba Messenger y creíamos que podíamos hacer reuniones a distancia como estamos haciendo esta. Eso pasó en muy poquito tiempo. Y aquella red de radios que recibía los cassettes vía correo, de pronto en el año 97, después de un atrevimiento muy importante, monta un sistema satelital propio. Y entonces de recibir informaciones y programas culturales, musicales de América Latina, una vez al mes por correo, a partir de este año 97, en un clic, nosotros teníamos América Latina conectada. Ese proyecto se llamó ALRED, América Latina en Red. Y ese proyecto se fundó cuando ALER ya cumplía 25 años. Con lo cual, esta inmediatez de la radio cambió sin duda el paradigma y el paradigma de producción radiofónica. Ya se hizo más inmediata. Ya no era la noticia de última hora, sino la noticia de último minuto. Y en algunos casos hasta de último segundo. Y entonces aquí nosotros vivimos por primera vez cómo la tecnología impactó
más dramáticamente, más que las dos generaciones anteriores. Por lo tanto, estas radios educativas y populares comenzaron a ser más informativas, más masivas y con una clara vocación política de defender no solamente lo que antes se pudo haber defendido como libertad de expresión, sino como la comunicación y la educación como un derecho humano inalienable. Y entonces aparece un fuerte movimiento para que a nivel legislativo se aprobara el uso del espectro radioeléctrico como un bien público por parte de las comunidades. Entonces hubo experiencias muy relevantes de legislaciones que se trabajaron sobre este tema y además de políticas públicas que se promovieron. Esta generación, esta generación que va de los 90 a los 2000, a mí me gusta llamarla un poco más las masivas. Y de ahí nos adentramos con estas claras opciones políticas de trabajo por los derechos, aparecen las radios ciudadanas. Entre el año 2000 y hasta hace muy poquito, son más vinculadas a la comunicación y a todo el movimiento digital que comienza en estas 2 décadas. La inspiración sigue siendo humano-cristiana, pero esta vez, más que con una vocación popular, con una vocación de ciudadanía, de construir un sujeto social de derecho frente a los estados y frente a la sociedad. Este trabajo fue el que marcó un poco como este último tiempo, en unos contextos de escenarios políticos muy cambiantes, actores sociales emergentes, hubo gobiernos que algunos catalogaron de izquierda en el continente, pero en todo caso fue un continente de nuevos escenarios políticos a partir de los inicios del siglo XXI y aparece con más dramatismo y fuerza lo que algunos llaman la dictadura de los juveniles. Los jóvenes en el centro del debate, en el centro del mercado, en el centro del futuro, en el centro del presente. Y son los jóvenes los que han marcado el desarrollo de este periodo. Nosotros, como radio, pues aprendimos que en este periodo eh, eh, debíamos trabajar más unidos y debíamos trabajar más en redes de trabajo. Ya no tanto emisoras que formaran parte de una sola organización que coincidían jurídicamente de un solo propietario o de un solo movimiento, sino que coincidían en radios, que coincidían en intereses y en proyectos para trabajar en red. Estos son los tiempos del impulso de las redes. Y en algunos procesos importantes de políticas de alianza, ahí aparecía entonces otro enfoque frente al Estado y frente a la ley. En algunos países, este movimiento estuvo muy cerca de los gobiernos que emergieron. Y entonces, de venir de una contraposición del Estado, primero, si se acuerdan, en las primeras generaciones estos movimientos sustituían a veces el papel del Estado, hasta donde no llegaba el Estado. Y luego, en algún momento, pues fuimos una resistencia cultural frente a la imposición de los gobiernos dictatoriales. Pues en este periodo, comienza a haber una vinculación diferente con el Estado y con las leyes. Comienza a haber una vinculación incluso de construcción conjunta con algunos procesos estatales, con algunos procesos de gobierno. Y entonces, no con pocas discusiones, pues se establecieron con mucha fuerza convenios con el Estado para poder desarrollar leyes y políticas públicas que promovieran la comunicación democrática y la educación también. Entonces son tiempos de acuerdos políticos ciudadanos. El paradigma educativo de este tiempo frente a las nuevas tecnologías es la diversificación de la plataforma. Hoy la radio se ve, hoy la radio se oye y hoy la radio se lee. Entonces, en este periodo descubrimos que la convergencia digital puede ayudar a que la radio de señal abierta puede pasar a la multiplataforma. Y si ustedes se ponen a ver,
la evolución de mucho de lo digital que va por ahora tiene una fuerte impronta del lenguaje propio radiofónico. Esta convergencia digital integra audio, video, datos, y la radio frente a esto se está posicionando también en su propuesta educativa y comunicacional. En este momento, la radio está en una búsqueda, sin duda, y que en una búsqueda de mantener quizá lo más preciado de su secreto, que es el único medio de comunicación digital o analógico que se puede consumir haciendo otras cosas, que se puede consumir, que uno la puede tener como acompañante, bien sea en la radiecito, en la comunidad apartada, o a través del internet, o a través del teléfono, como plataforma o como dispositivo para hacerse de la radio. Con lo cual, la radio mantiene su oralidad, mantiene la seducción de la palabra, la seducción del sonido, la seducción de entrar por el oído para crear imaginario y para interactuar con los sentires más profundos de las personas, pero esta vez hay un paradigma tecnológico diferente, puesto que la radio entra en una convergencia digital, entra en una convergencia que muchas veces no está normada, y que no sé si tiene que estar normada. En todo caso, el gran desafío en este tiempo ha sido pues poder caminar con las identidades múltiples de ser una radio analógica, digital, y puede llegar más allá de nuestra frontera. En este periodo descubrimos que la radio puede ser mundial. Hasta el periodo anterior, la radio llegaba hasta donde llegaba la señal de la radio. En este periodo descubrimos que todos somos globales a través de la tecnología, por cierto, de los que están conectados, porque muchos de estos proyectos trabajan con sectores populares que no tienen una conectividad confiable, segura y estable. Aproximadamente la mitad de la población mundial no tiene una conexión estable. Nosotros somos privilegiados, somos la mitad del mundo que puede hacer esto, pero hay otra mitad que no puede tener este tipo de diálogo. Y eso es importante que se registre, porque pareciera que todo está en la tecnología, todo está en el Internet, y no es verdad. No todos estamos en el Internet. Estas son 4 generaciones que, como ven, han ido evolucionando en cuanto a sus paradigmas educativos, comunicacionales, tecnológicos, frente al Estado, las legislaciones, las leyes y su propia organización. Así que a mí solamente me gustaría decir que no les voy a cansar con esta última parte, pero sí quisiera ir hasta la última lámina de la presentación para dejar más tiempo a la conversación. Y es, miren, en este momento el gran desafío de la educación y la comunicación popular, yo quisiera poner 3 pinceladas de contexto, 2 amenazas, 2 oportunidades y un gran desafío. En este momento, las pinceladas del contexto es que por primera vez y cada vez más dramáticamente, lo que está en juego es la vida en el planeta. Este bichito que nos encerró a todos y nos mató a muchos, nosotros todos somos de una u otra manera sobrevivientes de la pandemia del COVID. Y lo que está en juego es la vida en el planeta y de la gente que estamos en el planeta y de los seres vivos que estamos en el planeta. Este punto de partida como contexto no deberíamos perderlo de vista. Hoy hay más pobres que ayer. Cuando estos proyectos comenzaron, era, entre otras cosas, para combatir la pobreza. Bueno, pues hoy hay más pobres que ayer. Hoy hay más inequidad. Es una tendencia que va en aumento. Y por otro lado, no solamente en temas materiales, sino que en temas de derecho, cada vez más hay violación de los derechos humanos por los 4 costados. Estas 3 pinceladas de contexto de cara al futuro no deberíamos perderla de vista. Yo vislumbro 2 amenazas. Este mundo desconectado, del que ya les comenté. Pero por otro lado, para los que estamos conectados, la dictadura del algoritmo. Por primera vez, unos señores,
unos capitales que se meten en la comunicación para hacer plata, son los que definen qué es lo que aparece y qué es lo que no aparece. Y nosotros estamos detrás del espejismo de ser los protagonistas de la comunicación digital. Sin embargo, si no escribimos lo que hay que escribir y cómo hay que escribirlo, no vamos a aparecer de primero. Sin embargo, hay dos oportunidades frente a este mundo. En primer lugar, las radios educativas y populares descubrimos en nuestra historia que con la participación de los oyentes se hacía radio. Era una radio que se hacía desde las audiencias, pues hoy los ciudadanos pueden seguir siendo protagonistas a partir de un clic. Ahí hay una oportunidad importante porque ya nadie tiene que darle palabra al que está involucrado en la comunicación convergente. Ya la tiene, ya tienes la posibilidad de hacerlo. Esa seducción de las redes de hacerse selfie puede ser también una oportunidad interesante de poder selfiearnos culturalmente, poder selfiearnos como lo que somos y buscamos en este mundo. Así que a lo mejor la posibilidad de construir una narrativa diferente desde el sur, porque no toda narrativa está en Internet. En Internet está lo que la gente sube a Internet, pero si nosotros, los que podemos tener otra narrativa y los que podemos tener otras opciones, no lo hacemos, pues nadie lo va a hacer por nosotros. Así que el gran desafío, y con esto termino, es que en este movimiento estamos frente a una evolución en multiplataforma. Ya lo hacemos, pero creo que tenemos que hacerlo con mayor capacidad y con mayor conciencia. Porque la comunicación para nosotros es un derecho habilitante de otros derechos, como lo es la educación también. Una población educada y comunicada es una población que tiene más posibilidades de acceder a mejores niveles de calidad de vida. Con lo cual, siempre va a depender de nosotros que estemos en una sala de parto o en una sala funeraria. Muchas gracias al conferencista magistral de este avance y retrocesos en legislación de radios comunitarias en América Latina, Gerardo Lombardi. Vamos a dar paso ahora a las preguntas y comentarios. Por ello solicito que escriban sus preguntas en el chat o levantar la mano para permitir abrir su micrófono y de esta forma puedan hacer su pregunta directamente al conferencista. Les pedimos sean breves para que nos dé tiempo de desahogar todas las dudas y comentarios. ¿Hay alguien que quiera participar? Levante la mano para que podamos abrir su micrófono. En lo que me permiten abrir micrófonos y si alguien quiere participar, procedo con la primera pregunta para Gerardo Lombardi. Para usted, ¿cuál es el debate principal sobre el rol de la radio popular versus educación formal por radio? ¿Vamos contestando de una vez o hacemos una ronda? ¿Cómo crees tú, Socorro? Me encantaría que podamos compartir ideas, si se empiezan a Bien, animar a quienes están en esta sala, es perfecto. que varios de los asistentes son de mucho conocimiento en relación, no solo a Perfecto, legislación, sino también de historia de radio. Y me perfecto, gustaría saber, ¿no? Si pueden, sé que no pueden activar su chévere, micrófono, por esa razón pido que levanten mano, pero sí me gustaría que estén con nosotros excelente, aquí haciendo esta conversación juntos. En caso contrario, bueno, pues procederé con algunas de las preguntas que mandaron por muy chat bien, por escrito y yo las leeré en voz gracias, alta Socorro. para que pueda contestarlas. Sí, mira, este es un gran debate, Primero, porque la educación formal, vamos a caracterizarla, es la educación que está aprobada, graduada, estructurada por los estados y regida por los ministerios de educación, que tiene planes, programas, contenidos. Y la educación popular, en algún momento de nuestra historia, se concibió más como procesos educativos no formales. Al decir no formales no quiere decir que no fueran estructurados,
que no fueran graduados, etcétera. Lo único es que no tenían acreditación oficial. Este es un debate muy viejo. Yo particularmente pienso que sí es posible hacer educación popular en educación formal, porque a pesar de que los contenidos y las metodologías están muy condicionadas por las opciones de los estados, también es verdad que hay muchos resquicios metodológicos, hay muchos resquicios de enfoque, hay muchos resquicios de trabajo metodológico para poder motivar estas cuatro elementos de la identidad de la educación popular, como son la responsabilidad ética de transformación, metodologías más participativas, dialógicas, en la que se parte de la práctica, se, se reflexiona, se amplía conceptos y luego se regresa a la práctica. La metodología de la educación popular es diferente a la académica en este sentido, o a la tradicional, vamos a decirlo. Nosotros, la educación popular parte de la práctica reflexionada, pero regresa a la práctica. No se queda en el conocimiento por el conocimiento, en la conciencia o por la conciencia, sino que la pone siempre en la práctica como punto de partida. Y por supuesto, el compromiso epistemológico desde los sectores esta vez ya no pobres, sino vulnerados de derechos. Entonces los pobres de ayer son los vulnerados de derechos hoy. Evidentemente las transformaciones políticas que son más necesarias. Así que yo sí creo que la educación formal está muy estructurada y bueno, es tarea del Estado hacerlo, pero los movimientos sociales, las organizaciones independientes, las organizaciones privadas sin fines de lucro que están involucradas en procesos de educación popular, pues tenemos mucho margen de acción para poder incidir en la transformación de las personas, que son las que cambian en definitiva el mundo. Muchas gracias. Estamos dando lugar a que procedan otras preguntas. Están de hecho compartiendo algunas, pero denme un minuto para poder abrir su micrófono. Mientras en lo que escribimos vamos a abrir, perdón, micrófono, si me ayudan los staff. A prensa, Laura, por favor, para que pueda proceder con la pregunta. Yo voy a realizar otra pregunta. Desde su experiencia, ¿qué propuesta de nueva narrativa nos puede compartir en esta convergencia digital, que fue con lo que ya hizo su conclusión y hablaba de este tipo de nuevas narrativas? Pero ¿cuál es esa propuesta desde su experiencia? Mira, más que propuestas son preguntas. Yo creo que la nueva narrativa en algunos casos no es tan nueva, y en otros casos sí lo es. ¿Cuándo no es tan nueva? La narrativa de la radio educativa y popular parte de la experiencia. Contar historias de vida. La comunicación siempre entró más por el corazón que por la razón. Y hoy, con más fuerza, es una comunicación que va al sentimiento y que va a la experiencia. Así que una narrativa que parta siempre de la vida, que parta de la experiencia, es deseable. Luego que las narrativas también han ido modificándose en la plataforma, como ya decía antes, nuestras narrativas radiofónicas eran solo para el oído. Hoy las narrativas de la convergencia digital van para todos los sentidos, con lo cual, con la afirmación de que la radio se lee, se oye y se ve, hace que hoy la radio también transforme sus narrativas a narrativas audiovisuales, a narrativas que tienen que ver con una lógica de consumo de los medios digitales que en algunos casos es una amenaza para la forma de construir contenidos democráticos, pero en otros casos también ofrece una posibilidad de crear contenidos más participativos y más horizontales. Así que yo rescataría solamente por ahora esos dos. Uno, la experiencial y pensar en multiplataformas. Muchas gracias, doctor. Hay también algo que quiero compartir con usted. Si esta presentación también es
parte de lo que usted hizo. Hay una frase que siempre usted ha ocupado y que ha quedado en la historia, que es la de "se hace camino al andar", la historia que, de hecho, a partir de esta frase refleja la historia radial de Fe y Alegría. ¿Cómo es que también trasciende este tipo de análisis y sobre todo también cómo es que hace, valga la redundancia, la convergencia ahora tanto solo de la frase y ahora ver las 5 etapas en lo que evoluciona, por ejemplo, en esta ocasión, esta historia de radial de Fe y Alegría? Porque bueno, pues todo vino de una frase también, pero son 5 generaciones en las que se ha desarrollado y ha sido muy interesante ver y escuchar cómo es que la ha explicado en diferentes oportunidades. Sí, mira, yo creo que eh, de las cosas más importantes que en ALER hemos aprendido es revisar periódicamente la práctica. Es como volver al primer amor. Siempre el primer amor es el de la mayor ilusión, el del mayor compromiso, el de la mayor ingenuidad, el del mayor arrojo. Y esas opciones básicas del principio, volver siempre a ellas, revisitarlas, para volverlas a pensar, volverlas a sentipensar, volverlas a proyectar hacia el futuro, ha sido quizá uno de los secretos mejor comunicados, no mejor guardados, mejor comunicados que hemos tenido en ALER, en las radios de Fe y Alegría y en muchas otras experiencias de comunicación educativa y popular, comprometida con los sectores vulnerados de derechos en este momento, ¿no? Así que yo creo que es verdad que se hace camino al andar, pero para andar mejor hay que revisar periódicamente el camino transitado, las opciones transitadas y los primeros amores, las primeras decisiones. Gracias. Creo que también va muy de la mano la siguiente pregunta que a continuación voy a realizar. Y es que, bueno, acaba de comentar, hay una clave muy importante en relación, relacionándolo con Instituto Radiofónico Fe y Alegría, que se arranca con estas historias, esta parte de, por supuesto que también debe de tener ese apego a las generaciones. Tiene nombres, tiene procesos, tiene hitos, cada una de esas formas en las que se fue desarrollando IRFA, pero también hay algo en cómo poder hacer las historias. Gerardo Lombardi, por favor, compártanos también desde su análisis cómo se inicia una historia radiofónica, porque muchos seguramente nos están escuchando y no tienen un conocimiento muy a fondo, pero quieren conocerla. Y otros son con gran experiencia, pero también quieren hacer historia. Mira, algunos compañeros que han hecho radio, más que yo, han, han vinculado la radio más al arte que a la técnica. De hecho, el primer nombre de AMARC, la A era de artesano de la radio. Porque la radio tiene más sí, yo diría que de arte que de técnica. Y si nos metemos por el lado del arte, las narrativas latinoamericanas son muy ricas, son muy ricas. Quisiera hacer mención, por ejemplo, a todos nuestros grandes escritores del boom latinoamericano que descubrieron, fueron sistematizando y fueron haciendo una forma de contar el mundo real e imaginario de nuestros continentes, de nuestro continente. Así que la primera recomendación es que salgamos de la técnica y pongámoslo más en el imaginario de las narrativas y del arte y la literatura. Segundo, a mí me parece que, que esto, ciertamente el arte tiene una técnica. Entonces quiero avanzar ahora con la segunda idea, de que partamos por el arte, pero para que el arte sea trascendente, pues también tiene una técnica.
lo que yo quiero con esto es que, con esta afirmación, a ver si puedo explicarme, es que no porque un producto comunicacional sea técnicamente pulcro y técnicamente perfecto, puede llegar al corazón si no parte de las historias de vida. Entonces, para mí es como una situación que se implica mutuamente, pero el punto de partida, sin duda, es la narrativa desde el arte, desde contar las cosas para ser sentidas y una técnica para que lleguen mejor y que sean más sentidas. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta y también quiero confirmar a Prensa Laura Peralta si ya puedes activar micrófono en lo que hago esta pregunta. Desde su análisis, ¿cómo podemos lograr entonces el funcionamiento en red, colaborativa y funcional desde la radio? Sí, mira, las redes, hoy todo el mundo habla de redes y quien no está en una red parece que no estuviera en nada, ¿verdad? Pero las redes tienen un objetivo. Las redes no es una estructura. Lo primero que quiero decir es que la red no es una estructura organizativa, sino un modo de proceder. Un modo de proceder que intenta ser horizontal y que no tiene un nodo central que gobierna a los demás nodos. Cada nodo tiene la posibilidad de ser central en cualquier momento. Entonces, para las redes de comunicación, en este caso para las redes de radio, lo más importante es establecer un fin común. El fin común y el trabajo colaborativo determina una posible opción de trabajo en red, donde tiene que haber eh, nodos, personas, organizaciones, pero más que personas y organizaciones son los vínculos que entre esos nodos, entre esas personas y organizaciones se establecen. Para mí lo importante de la red es que nodo y vínculo también se dan mutuamente. Miren, los primeros griegos que trabajaban con las matemáticas, se encontraron con una situación que no pudieron resolver. Ellos lo llamaban conceptos dependientes. Eh, Cuando preguntaban qué es una línea, bueno, es una sucesión de puntos. ¿Y qué es un punto? Es la intersección de dos líneas. Hay conceptos que son dependientes. Así que nodo y vínculo, persona, organización y trabajo conjunto es una condición necesaria para que pueda establecerse un trabajo en red. Pero el objetivo final es que son redes que tienen un objetivo común y tienen un modo de proceder horizontal donde nodo y vínculo son parte de la identidad y del modo constitutivo del trabajo colaborativo. Muchísimas gracias. Procedemos a la siguiente pregunta con Prensa Laura Peralta. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Laura Peralta de Prensa y mi pregunta es, ¿en su país considera que la radio comunitaria es un medio de comunicación importante actualmente, es decir, relevante? Mira, eh, la radio comunitaria es la expresión de las comunidades. Y hoy las comunidades en Venezuela pues están muy condicionadas para, para todo. Eso también implica que están condicionadas para el trabajo comunicacional. Yo particularmente pienso que en general el movimiento de las radios comunitarias en Venezuela está muy condicionada a la situación política imperante, muy condicionada a varios niveles. En primer lugar, muchas de las radios que se fundaron les han sido revocados los permisos o no renovados. El control social pasa por todo nivel, incluyendo el comunicacional. Así que yo te diría, Laura, que el movimiento de radios comunitarias en Venezuela en este momento es reflejo de las comunidades del país.
Es un movimiento muy débil, es un movimiento muy condicionado y es un movimiento que está en algunos casos pues sobreviviendo y tratando pues de hacer una comunicación que esté cercana a los intereses de la gente. Sin embargo, como te digo, una radio comunitaria es expresión de su comunidad y eso yo quiero que quede muy claro, porque esto seguramente se conocerá. Y la radio comunitaria es expresión de la comunidad que le da origen y a la que atiende. Entonces, comunidad deprimida, a mi juicio, radio deprimida, radio comunitaria deprimida. Sí, muchas gracias. Y me gustaría saber también qué opina de la realización de este tipo de congreso. Mira, nosotros todos estamos buscando palabras para poder entendernos y para tender puentes. Todo espacio que genere un diálogo sobre estos temas, y sobre todos los temas de la vida pública, son necesarios. Así que por eso que gustosamente dije que sí ante la invitación, porque me parece que siempre es una oportunidad de conocer y siempre es una oportunidad de compartir. Así que pienso que toda palabra, eh, este, toda palabra que se pueda utilizar para construir nuevos imaginarios y unos medios que puedan tratar de trabajar por eliminar estas inequidades que tenemos, y la comunicación como derecho es una de ellas, pues bien valen la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la atención y también por la confianza. A continuación, vamos a dar paso a la entrega de la constancia de participación a Gerardo Lombardi de la Federación Internacional Fe y Alegría. Muchísimas gracias. La Facultad de Ciencias de la Comunicación y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla otorga el presente constancia a Gerardo Lombardi por haber participado como conferencista magistral con el tema Avances y retroceso en la legislación de radios comunitarias en América Latina. Muchísimas gracias, Gerardo Lombardi. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un detalle esto último que está leyendo Socorro. Y bueno, nada, apuesto por el éxito de este congreso y adelante y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Muchas gracias, muchas gracias. Todo esto en el marco del Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y el Caribe 2022. Muchas gracias a todos los asistentes. Es así como llegamos a la parte final de esta actividad. Agradezco la asistencia a este tercer congreso. Todavía sigue el programa. Vean nuestras redes sociales para que ustedes puedan tener el programa completo de todas las actividades para seguir participando. Muchas gracias y excelente día.